noches, bienvenidos a Punto Económico. En la noche de hoy vamos a hablar de un tema que está, que ha estado en realidad en debate en el Congreso, es la reforma del servicio civil, esta ley de servicio civil que finalmente fue aprobada en el Pleno del Congreso. Vamos a hablar hoy día con el señor Teófilo Gamarra, él es congresista de la bancada nacionalista, y vamos a hablar con él sobre el detalle de esta ley, qué implicancias tiene para las personas que están en el régimen de la ley 27, del decreto legislativo 276, de la 728, de la 1057 o CAS, cuáles son las posibilidades que los trabajadores tienen bajo esta nueva ley. Ahora, en la segunda parte del programa vamos a hablar con el señor Marco Antonio Saldívar, él es socio de Ernst & Young, una consultora reconocida a nivel internacional, y vamos a hablar sobre un informe con respecto al tema del sector minero. Vamos a hablar sobre los riesgos que va a enfrentar el sector minero en general, no solamente en el Perú, en el año, digamos, en el bienio 2013-2014. Vamos a ver qué es lo que le espera a este sector a través de un informe que fue emitido inicialmente por Ernst & Young Matriz. Y en el tercer bloque vamos a hablar con el profesor Emilio García, él es investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, sobre la importancia que tiene en las empresas el hecho de que se identifique a la competencia, algo que parece tan básico y que probablemente en el día a día las empresas no lo tomen tan en cuenta. Al final, en algún momento puede ser, digamos, el no haber analizado qué es lo que va a pasar con la competencia podría hacer un cambio de juego importante dentro del panorama del mercado, de la industria en donde está compitiendo esta empresa. Así que va a ser importante también hablar con Emilio García en la tercera parte del programa. Así empezamos Punto Económico la noche de hoy y vamos al tema de fondo. Señor Teófilo Gamarra, él es congresista por la bancada nacionalista, y vamos a hablar con él sobre esta nueva ley, la ley de servicio civil. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Muy buenas noches y gracias por la invitación. En principio quiero partir por la parte inicial del presente proyecto y también por la parte final, porque son dos aspectos muy importantes que van a marcar, digamos, la importancia de esta ley. Hago la pregunta en todo caso para abrir el tema, ¿cuál es la importancia de esta ley y qué es lo que busca finalmente esta ley? En efecto, el artículo 2 de la ley establece como finalidad de la presente que las entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia y presten efectivamente servicios de calidad a través de un mejor servicio civil, así como promover el desarrollo de las personas que lo integran. Es decir, ¿qué es lo que se quiere en este proceso de modernización del Estado? Es que toda la administración pública trabaje con la mayor eficacia y la mayor eficiencia, acelerando sus procesos, dando rapidez y celeridad a los trámites que realizan los usuarios, que somos los 30 millones de peruanos por un lado, pero dentro de un esquema de equilibrio, igualdad y justicia para los trabajadores. Ahora, eso es algo que creo que todo el mundo comparte. La pregunta es cómo lograr eso, y en ese cómo lograr es donde ha habido un gran debate, porque finalmente, digamos, ha habido mucha presión, inclusive han salido trabajadores a protestar en las calles, a trabajadores actuales del aparato estatal, porque, digamos, finalmente al parecer existiría bajo esta ley la posibilidad de despidos masivos. Entonces, a ver, quisiera por favor que nos aclare a toda la gente que trabaja en el aparato estatal si es que esto va a ser así o no. Definitivamente nosotros queremos descartar que no va a haber despidos masivos. Y sobre todo lo que queremos es precisar lo siguiente. Primero, que de acuerdo a cómo están las normas, han existido regímenes totalmente desiguales y totalmente inequitativos. Estamos hablando, por ejemplo, de los trabajadores que están bajo el régimen del decreto legislativo 276, a trabajadores de la administración pública, que en estos momentos tienen remuneraciones que no son tan dignas. Tenemos a trabajadores con 20 años de servicio del sector salud, por ejemplo, que ganan 800 a 1000 soles. No tienen una remuneración por fiestas patrias ni Navidad, y la compensación por tiempo de servicios es pobre. Por ejemplo, un trabajador que gana 2000 soles, ¿no es cierto?, en la 276, su remuneración básica es de 80 soles. ¿Cuánto es la compensación que va a recibir, digamos, después de 20 o 30 años de trabajo? Alrededor de 800 o 1200. En el caso de un trabajador del CAS, por ejemplo, el trabajador del CAS en este momento solamente se le reconoce 15 días de vacaciones. No tiene estabilidad porque emite recibos por honorarios profesionales. Eso lo desvincula de su empleador.
Por otro lado, no tiene remuneración por fiestas patrias, ni Navidad, ni tiene compensación por tiempo de servicios. La 728 es otro régimen que sí le permite, digamos, tener la remuneración por fiestas patrias y Navidad, así como la compensación por tiempo de servicios y muchos otros beneficios. ¿Qué es lo que tiene un trabajador de la empresa privada? Si nosotros vemos de ese 100%, 40% en la 276, el otro 40% en la 1057 del CAS, y solo el 20% en la 728. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Modernizar el Estado, modernizar la administración pública, pero con trabajadores eficientes, competitivos, dentro de un esquema de calidad. Para lo cual se tiene que uniformizar estos tres regímenes en uno solo. Pero muchos dirán, sí, un momentito. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, se ha visto muchos dirigentes gremiales que decían, con el caso de los que están en la 276, que se va a vulnerar sus derechos, el derecho a la sindicalización, el derecho a la huelga, el derecho a los paros, qué sé yo. Con relación a ese tema, ¿qué dice la disposición cuarta de la presente norma? Disposición complementaria cuarta. Que el traslado de los servidores bajo el régimen del decreto legislativo 276, 1057 y 728 es voluntario. Es voluntario. Eso quiere decir, si alguien considera, algún trabajador considera que se le está vulnerando sus derechos, se le está violentando sus derechos, ¿no es cierto?, adquiridos, simplemente puede quedarse en la 276 o en la 1057 o en la 728. Es decir, a través de la norma no se le exige de manera impositiva al trabajador que automáticamente esté en bajo esta norma. Ahora, y eso porque han habido reclamos, muchos han dicho que se archive este proyecto. La norma inicial, el proyecto inicial, ¿contemplaba esta disposición de esta cuarta disposición o no? Bueno, definitivamente esta norma se ha estado trabajando, se ha llegado a... Inicialmente no contenía esta disposición, pero a medida que se ha ido consensuando y justo a raíz de los pedidos constantes de los distintos congresistas de las distintas bancadas, se ha llegado a establecer. Bueno, pues entonces, como quieren que no se violente los derechos adquiridos, mejor que la forma de ingresar a este servicio civil sea en forma voluntaria, de modo que cualquier trabajador que considere que se le está violando sus derechos, simplemente opta por quedarse en la 276. Sin embargo, la pregunta es, ¿un trabajador de la 276 o un trabajador del CAS optará por quedarse en su régimen cuando a sabiendas los trabajadores del servicio civil bajo este régimen van a tener una mejor remuneración, van a tener gratificación por fiestas patrias, por Navidad, y van a tener una remuneración por compensación por tiempo de servicios? Mejor remuneración, ¿por qué? A ver, para que la gente haga una decisión, primero tiene que tener información. Entonces, parte de lo que pretendo hoy día en esta entrevista hacer es justamente explicar, sobre todo a los trabajadores de la 276 y la 1057, que son CAS que al parecer van a tener una ventaja al pasarse voluntariamente bajo este nuevo esquema, cuáles son, digamos, qué efectos va a tener si es que se pasan este nuevo esquema. Entonces, por ejemplo, usted hablaba de una mejor remuneración. ¿Qué habla la ley con respecto a las mejores remuneraciones para los trabajadores actuales? Bueno, la norma habla con relación a ese tema de compensaciones. Compensación en función a su trabajo, que sería una compensación principal que corresponde a la contraprestación que paga el Estado por la prestación del servicio, por un lado. Por otro lado, la remuneración, una remuneración por gratificaciones de fiestas patrias, una remuneración por Navidad, que serían en total 14 remuneraciones. Y de hecho que se le reconoce el periodo vacacional de 30 días. Adicionalmente se establece la compensación, ¿no?, por tiempo de servicios. Eso cambió, creo que lo mejoraron al final, porque era inicialmente 15, ahora al final pusieron los 30 días de vacaciones. Así es. Con lo cual obviamente favorece a la gente que entra. Inicialmente inclusive se dijo que era el 50% de la remuneración para el pago, por ejemplo, de gratificaciones, ¿no? 50% y el 50% de una remuneración para CTS. Sin embargo, de acuerdo a los consensos, ahora será el 100%. 100% que definitivamente significa para un trabajador que no ha tenido, digamos, esos beneficios, pues a partir de esta ley los tenga. Y esto sin necesidad de que existan paros, huelgas. El gobierno de Muto ha querido reivindicar a la gran parte, a la mayoría de los trabajadores, para que en base a este proyecto de ley, a esta ley,
puedan reivindicarse y puedan alcanzar, digamos, una sana competencia entre los trabajadores y todos estén permanentemente calificados. Actualmente la empresa privada evalúa, instituciones como la Administración Tributaria evalúan semestralmente y se establecen parámetros de evaluación, porque no todos los trabajadores están en la misma línea. Hay trabajadores proactivos, hay trabajadores que se preparan, hacen maestrías, diplomados, que proponen nuevas ideas, nuevas estrategias, nuevos procesos al jefe, y hay trabajadores que no lo hacen así, hay trabajadores que simplemente cumplen con su horario, cumplen con su tarea, y definitivamente estas evaluaciones van a permitir discriminar quiénes están por encima del promedio y quiénes están por debajo del promedio. ¿Para qué? Para que aquellos que están por debajo del promedio puedan ser capacitados, puedan ser calificados y sobre todo podamos tener una administración pública totalmente eficiente y con mucha celeridad. ¿Qué es lo que se quiere en estos momentos? Que los procesos, las licencias, los trámites que normalmente realiza el usuario, que somos los 30 millones de peruanos, que estos sean mucho más rápidos. Por eso, la mayor parte de la población está de acuerdo. Yo he conversado con trabajadores del CAS, por ejemplo, y me han manifestado que están 100% de acuerdo. Hay trabajadores que están dentro del decreto legislativo 276 que también están de acuerdo, y de hecho que hay algunos grupúsculos que tienen alguna tendencia política que simplemente van a encontrarle los tres pies al gato. Sí, pero en todo caso, digamos, no puede haber ningún argumento en contra, dado que existe esta disposición cuarta, porque la disposición cuarta lo que hace es vuelve voluntario ir hacia este esquema para los trabajadores actuales, que son básicamente los que han estado protestando, algunos de ellos que han estado protestando. Lo que entiendo entonces finalmente con esta norma, para precisar, tendrían, se dejaría ya, digamos, la razón de cualquier tipo de protesta. ¿Por qué? Porque con esto se le dice al trabajador. Si yo no quiero pasar, entonces no paso y se acabó. Claro, o sea, no pasa nada. O sea, simplemente si consideras que pasándote a este régimen van a violentar tus derechos, entonces mantente en el decreto legislativo 276 o en el decreto legislativo 1057.